Hola a todos, vamos con el intento número 3 de grabar una clase de trigonometría. Se preguntarán qué pasó en el intento 1 y qué pasó en el intento 2. En el intento 1 me puse nervioso y no salió tan bien. En el intento 2 la venía piloteando como el mejor y me olvidé de acomodar la pantalla y estaban viendo un cuarto de lo que les estaba mostrando. Así que vamos con un nuevo intento donde les voy a explicar sobre trigonometría. Trigonometría, qué palabra rara, ¿de dónde vendrá? Luego nos podemos preguntar eso. Pero ahora quiero decirles que viene y todo esto que les voy a enseñar sirve para todo lo que son movimientos cíclicos. Movimientos cíclicos. Este sonido es cíclico, lo estoy haciendo cada cierto periodo de tiempo y se repite y se repite y se repite. ¿Qué otra cosa es cíclica? Cuando ustedes agarran y miden la tensión, la corriente, esa cosa rara que hay en nuestras casas, ven que la tensión o la corriente viene también de forma cíclica, como en una señal. Las señales de sonido muchas veces vienen en forma cíclica, las señales de audio, las señales de tensión, la corriente alterna, ¿qué más? Hay de todo. Tienen una pelotita con un resorte y el resorte hace tucu, 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 cíclico. Todo lo que vamos a ver hoy nos va a servir para solucionar todos estos problemas donde hay algo cíclico. Y toda esta pequeña abertura que les doy a esta matemática es porque la matemática y la trigonometría logró ampliar muchísimo después los horizontes cuando vino un tipo bastante loquito que dijo, bueno, le metamos esto pero a todo. Y fue increíble. Después, al final voy a darles un mínimo charlita de eso, pero ahora vamos a empezar con entender y ver qué ocurre con una circunferencia. Vamos a empezar hablando de círculos y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver un círculo con esto de que se repita y lo cíclico? Vamos a encontrar que hay mucha relación al respecto. Perdón si me ven un poco trabado, es que tengo la cámara del celular conectada por Wi-Fi, pero el sonido lo van a escuchar bien por más de que se me vea trabado en algún punto. Así que, ¿qué fue esto? Señal satánica. Nos vemos en el pizarrón. Qué lindo que ya tengo dibujado nuestro eje que tanto conocen. El eje de números, donde tenemos dos ejes cruzados y podemos poner cosas, muy ampliamente usado por nosotros para graficar funciones. En general nosotros decíamos esto, que entraba un X y salía un Y. Y esto está muy bien, pero ahora nosotros queremos obtener una fórmula, una ecuación que nos permita encontrar todos los puntos de una circunferencia. Y damos un ratito la circunferencia. Esta es una circunferencia, pero también la podría poner en otro lado, como este de acá. Esta es otra circunferencia puesta en otro lado. La puedo poner donde yo quiera, pero en principio vamos a trabajar mucho con esta circunferencia, que es la circunferencia unitaria. ¿Por qué será unitaria? Es unitaria porque el radio que tiene la distancia del centro a cualquiera de esos puntos es 1. Y además, esta circunferencia tiene el centro en el punto 0, 0, 0 en X y 0 en Y. Y hasta ahí vamos bien. Ahora, lo primero que diremos es, vamos a usar funciones, que venimos estudiando la función, la función, la función. Y yo te digo, y mira, con todo lo que sabes de funciones, vos me decís, no, esto no lo puedo modelizar, no lo puedo escribir con una función de las que conocemos. Fede, ¿qué me estás diciendo? Si para un mismo valor de X tengo dos valores de Y, es decir, para un valor que viene de acá va a dos lugares distintos. Es como ponerle dos return distintos, pero para el mismo valor. Es como si es uno, retorna acá y retorna acá. No, no, no va. Eso no va. Como una canción de Sudor Marica, es una banda, no importa. Tijera con tijera, eso no va, no importa. Bien, qué vergüenza. Sigamos. Circunferencia unitaria. No lo podemos representar como una función
porque no podemos hacer esto de que para un mismo valor de x se transformen dos valores de y. Entonces, tenemos que encontrar otra forma de hallar una ley, hallar una ecuación, hallar algo que me permita escribir todos los puntos de la circunferencia. ¿Y a qué me refiero con todos los puntos? Me refiero a la circunferencia en sí. En realidad la circunferencia la puedo ver como que son infinitos puntos uno al lado del otro, fríamente acomodados. Y vamos a retomar un poco la idea de que cada punto está a la misma distancia del centro y que esa distancia la llamamos el radio. Porque esa es la definición más precisa que les puedo dar hablada así fácilmente de una circunferencia. Una circunferencia son todos aquellos puntos donde la distancia al centro es constante. La distancia entre todos estos puntos, que los voy a denotar genéricamente con P, y el centro, que lo voy a denotar con C, la distancia entre ellos es constante. ¿Y por qué puse P menos C? Porque estoy hablando de la diferencia entre el punto y el centro. Es decir, o podría decir la distancia PC si quieren, la distancia entre los puntos y el centro, se escribe así. Lo importante es que nos entendamos de que estoy hablando de la distancia de cada uno de los puntos al centro y es constante, es igual a algo, que es el radio. Es la distancia entre el centro y los puntos. Cierra por todos lados, pero tenemos medio que esta palabra distancia es mágica, que ponemos a otro desarrollador, le decimos, che, me tenés que hacer una función distancia, porque no la sé hacer yo. No, vamos a hacerla, vamos a hacer la función distancia. Se me está trabando de vuelta la cámara, disculpen. Si quieren hasta la saco, porque en realidad lo que importa ahora es el audio, aunque mis gestos son muy graciosos, pero bueno. Voy a sacar temporalmente la cámara, así se enfocan en lo que quiero decir. Analicemos dos puntos al azar. Por ejemplo, acá es donde yo les pediría dos puntos al azar a ustedes. Por ejemplo, el menos 3, 2, que es este de acá, que en realidad es 2 menos 3, pero ya saben que soy medio disléxico. ¿Por qué 2 menos 3? Se empieza contando en x, 2 en x, menos 3 en y. Y agarremos este otro punto de acá, el 4 menos 5. Y ahora yo les pido la distancia que hay entre esos dos puntos. Si ustedes tienen esto en una hoja, agarran una regla y miden esto de acá. Y me dicen, Fede, la regla me dice que la distancia es tanto. Y yo te digo, qué bueno, la regla, pero ¿me podés decir una fórmula genérica para calcular la distancia? ¿O cómo lo hiciste? O sea, la regla lo mediste, ¿pero hay alguna forma sin regla? Y vos me decís, bueno, vamos a ver. Vemos acá que logré formar un triángulo rectángulo. Para cualquiera dos puntos puedo formar un triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tiene este lado de 90 grados. Y viene un poco al cuento que un tal Pitágoras en la antigua Grecia nos dijo, che, si vos sabés los catetos de un triángulo rectángulo, yo te puedo hallar la hipotenusa, que es el lado más grande, que es el que queremos hallar. Claro, Pitágoras dijo que dado un triángulo rectángulo con dos catetos, A y B, y la hipotenusa, dijo que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, si quiero la hipotenusa, aplico raíz a ambos lados, porque lo que me interesaba calcular es la hipotenusa y tengo que raíz de A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la hipotenusa. Acá me dirás, Fede, hiciste raíz de la hipotenusa al cuadrado, ¿no será módulo de la hipotenusa? ¿O acá no será más menos? O tal vez no lo recuerden y les da igual y dijeron, bueno, raíz tiene sentido. Acá en realidad podríamos considerar dos respuestas, pero como estamos hablando de una longitud, no tiene mucho sentido hablar de una respuesta negativa, solo tiene sentido hablar de una respuesta positiva, entonces solo nos quedamos con una respuesta positiva. Dicho todo esto, ya tenemos medio servido el cantar. ¿Cuánto mide este lado? Este lado mide
toda esta distancia hasta el menos 5, menos toda esta distancia hasta el menos 3. Es decir, mide la diferencia de ambos. Mide menos 5, menos 3. Epa, menos 3, no. Mide menos 5, menos 3. Es decir, mide 2. Vemos que son dos cuadraditos. Está hecho a escala esto, son dos cuadraditos. Menos 5 menos 3, menos 5 más 3, menos 2. Bueno, me dio negativo, medio raro. Podríamos decir que, como estamos hablando de una distancia, va a ser positivo, así que lo damos vuelta, no hay problema con eso. Le ponemos el módulo y listo. Medio confuso eso puede ser. El módulo era transformar un número negativo a positivo y al positivo lo dejaba tal cual, nos servía para estas cosas. Podemos decir también que podemos hacer al cuadrado y hacerle raíz y es lo mismo, es módulo. Pero bueno, esa es la distancia en i. De hecho, la distancia en i dijimos que la íbamos a elevar al cuadrado. De hecho, así que no hay problema, porque ese sea menos 2 o sea 2, si decimos que lo elevamos al cuadrado, porque es este cateto de acá, y lo queremos elevar al cuadrado para obtener la hipotenusa, ya está medio servido. Veamos el otro cateto. El otro cateto viene a hacer lo mismo de vuelta, es 4, y esta es 4 menos 2. 4 menos 2 al cuadrado, mide 2, no hay problema. Sumamos esto, como está en la formulita acá, a al cuadrado más b al cuadrado, y le aplicamos la raíz. Y ahí obtenemos la distancia o la hipotenusa. Distancia, es lo mismo. Es decir, que obtuvimos raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es raíz de 8. Raíz de 8 es lo que iban a medir con la regla. Es decir, acá la hipotenusa vale raíz de 8. 2 al cuadrado, 4, más 4, 8, raíz de 8. Perfecto. Ahora, la circunferencia es la distancia de vuelta entre el punto, cualquiera de los puntos, y el centro. Cualquiera de los puntos, yo los podría denotar a un punto como una coordenada en X y una coordenada en Y genérica. Podríamos ponerle X, P y P si quieren por punto, pero lo podemos denotar como, bueno, un punto es un XY. Un XY específico, no cualquier XY. Podemos ponerle X punto y punto si quieren. Y acá el centro tiene unas coordenadas y vamos a tener que hacer esta diferencia que hicimos acá y esta diferencia que hicimos acá. Pero podríamos decir que el centro está en 0, 0. Y que restar por 0 no hace diferencia, ¿no? Sería menos 5 menos 0, 4 menos 0. Medio que podríamos ignorarlo. Y de esa forma tendríamos simplemente la distancia a los puntos igual R. ¿Y la distancia de los puntos cuánto vale? Veamos. Raíz de xp al cuadrado más ip al cuadrado igual R. Y ahí casi que tenemos nuestra fórmula de la circunferencia. Podríamos decir, ya tenemos cómo es la circunferencia, pero falta una cosita más y es la raíz de ese lado. No nos gustan las raíces y queda más lindo sin raíces. Decimos que xp al cuadrado más ip al cuadrado igual r al cuadrado. Y ahí ya tenemos nuestra querida fórmula de la circunferencia. ¿Qué significa eso? Veamos algunos puntos. Veamos en este caso con el radio igual 1, la circunferencia unitaria. Para radio igual 1 tenemos xp al cuadrado más ip al cuadrado igual 1. Y veamos, por ejemplo, el punto. Voy a borrar todo esto que ensucia el dibujo. Veamos, por ejemplo, los puntos más fáciles de la circunferencia, como este punto que marca en celeste acá. Ese punto, ¿cuánto vale x? xp en ese punto vale 1. Veamos cuánto vale y entonces. xp vale 1, 1 al cuadrado más ip al cuadrado igual 1. ip al cuadrado es igual a 1 menos 1. ip al cuadrado igual 0. Claro, este punto que yo marqué es el punto donde x vale 1 e y vale 0.
Solo conociendo el valor de x, pude conocer el valor de y fácilmente, sin ningún problema. Vean qué sencillo que fue. Bueno, siguiendo con todo esto, que me tomó un breve break, ya tenemos la ecuación de la circunferencia, lo cual está buenísimo y nos sirve un montón para obtener los puntos de la circunferencia, pero todavía estamos en problemas. Y para ver qué problemas tenemos, vamos a tener que definir antes que nada qué es un ángulo, porque vamos a hablar bastante de ellos. Para empezar, vamos a ver qué es pi. ¿Qué es pi? Vamos a necesitar eso, porque tiene relación con la circunferencia y tiene relación con los ángulos. Cuando nosotros tenemos la circunferencia, digamos que tenemos un papel enrollado, es una circunferencia, y de repente lo cortamos y lo estiramos en el plano, es decir, estiramos a la circunferencia. Y yo te pregunto, ¿cuánto mide la circunferencia estirada? Y vos me decís, Federico, no tengo idea. Y yo te digo, pero mirate un video de YouTube. No, mentira. Nosotros hablamos de que la circunferencia tenía una sola propiedad realmente importante, que era el radio. O al menos para definir una circunferencia, si no la estamos definiendo en un lugar, lo único que necesitamos es el radio. Si encima la definimos en un lugar, necesitamos el centro para saber dónde está posicionada. Pero en principio una circunferencia y todas sus características que no estén en un lugar específico la podemos definir simplemente con el radio. Y la relación que hay entre la circunferencia estirada es 2pi por r. ¿Qué significa eso? Que si yo mido el radio, digo, bueno, yo mido con regla y esto me da 6,18, 3,14,28 veces el radio. Es decir, los griegos se dieron cuenta, midiendo y midiendo con regla, que el largo de la circunferencia mide 6,28 veces el radio. Y este 6,28 lo llamaron con una letra que no me acuerdo, pero nosotros lo llamamos 2pi. Ustedes me dirán, ¿pero por qué 2pi? ¿Por qué no llamamos a esto, simplemente lo hubiéramos llamado, no sé, tau, creo? Hay defensores de que no se debería usar pi, sino que se debería usar esta letra, que vale 6,28 y puntos suspensivos. Pero bueno, nosotros usamos pi, y que se joda el mundo. Y en todo esto, uno podría pensar, si estamos en la circunferencia, y empiezo a medir de acá, y yo voy para allá, recorro toda la circunferencia, hago 2pi. Claro, toda una circunferencia. Si el radio es 1, toda una circunferencia vale 2pi, que es lo que acabamos de decir. Nada más que en este caso nos olvidamos del radio porque el radio vale 1 y multiplicar por 1 es lo mismo que nada. Toda la circunferencia vale 2pi, que este caso es este de acá. Y esto de empezar en 0 a la derecha tiene sentido porque empezamos en 0 en y es donde solemos empezar a contar. Y así podríamos definir algunas cosas. Por ejemplo, si yo recorro toda la circunferencia hasta el punto más alto, si toda vale 2pi, esto va a ser un cuarto de pi. Déjenme pensar. Un medio de pi, perdón. Un medio de pi. Si recorro la mitad, va a ser pi. Si recorro 3/4, va a ser un medio de pi más pi, va a ser 3/4 de pi. Y si la recorro toda, va a ser 2pi. Y si la sigo recorriendo, acá va a ser un medio de pi más 2pi, porque puedo dar una segunda vuelta a la circunferencia, ¿no? Un medio de pi más 2pi. Eso es cuando ya le di dos vueltas a la circunferencia. Y también, ¿qué ángulo será el de acá? El de acá, yo digo, justo para una recta que está a 45 grados. A 45 grados va a ser un cuarto de pi, porque está a la mitad entre 0 y medio pi, hay un cuarto de pi. Y eso está buenísimo, porque encontramos una forma bastante natural,
bastante fácil de pensar y analizar, de describir los grados. Un grado de 45 grados no lo llamamos de 45, sino que lo llamamos un cuarto de pi. Tiene sentido, porque estamos hablando de una circunferencia de radio 1, qué felices que somos. Pero hay alguien que dijo, no, separar la circunferencia en 360 partes y cada parte es un grado. ¿Quién hizo eso? No lo sé. ¿Lo queremos? No lo queremos. Los matemáticos ingenieros usamos la notación de pi, donde 2pi son 360 grados, una vuelta entera, y pi son 180 grados. Y medio pi son 90 grados, y un cuarto de pi, medio pi y un cuarto de pi son 45 grados. Pero acá si van a la bibliografía, que por favor vayan a la bibliografía, que hace muy bien leer libros y aprender a estudiar de libros, van a encontrar la palabra radian, pi radianes. Radianes. O a veces tal vez no la encuentren y a veces sí, lo cual es bastante confuso para los novatos, porque claro, los matemáticos hablan en su idioma y ni te cuentan qué están queriendo decir, y vos vas y decís, 2pi, y te dice, no, 2pi radianes, y vos decís, ¿de qué me estás hablando? Veamos. El radianes es equivalente a este simbolito, por así decirlo, es la unidad, porque como estamos hablando de algo que vamos a medir, tenemos que ponerle una unidad como centímetro, metro, grado. Es simplemente eso, sobre todo porque si no te puedo decir que un grado es de 6,28 y me digo que, ¿cómo que un grado es de 6,28? Claro, es 2pi. De 2pi ya me digo que lo entendés, pero si te dicen de 6,28 me digo que no sabes de qué está hablando. En realidad es 6,28 radianes y es 2pi radianes. Y eso te es más fácil de entender, es como ponerle unidad. Porque viste, los programadores justo que ponen unidades, un programador jamás pone un número sin especificar de qué trata, ¿no? ¿No? No, bardo gratis a los programadores. Bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero para este grado, para este ángulo de 45 grados, yo te digo, bueno, pero dame las coordenadas del punto en X y dame las coordenadas del punto en Y? Y vos me decís, ah, Fede, pero yo tengo mi ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado. Y acá te decís, ah, pará, no tengo idea cómo a partir de este ángulo, un cuarto de pi radianes o 45 grados, puedo decirte cuánto vale x y cuánto vale y. Y acá justo en este caso, vemos que bueno, esta recta 45 grados, dado que estamos en unos ejes, es una recta que ya conocemos, una recta lineal. Las rectas eran y igual mx más b. Y esta recta es y igual x, porque está justo a 45 grados. La pendiente va uno para la derecha, uno para arriba. Es justo de 45 grados. Tiene sentido que me valga 1. Y b vale 0 porque pasa por el punto 0, 0. Entonces tenemos esta recta. Si planteamos esa condición acá, y igual x, podríamos tener y al cuadrado más y al cuadrado igual r al cuadrado, o x al cuadrado más x al cuadrado igual r al cuadrado. Cualquiera de las dos son válidas. Acá hay una salvedad. Y igual x siendo x mayor que 0. ¿Por qué digo eso? Porque la recta también toca a la circunferencia en otro punto. Si no tenemos esta consideración de x mayor que 0, nos van a dar dos soluciones distintas, que no hay problema. Ahora vamos a analizar un poco eso. Así que por ahora ignoremos esta restricción del dominio. Podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones. Usemos la segunda. 2x al cuadrado igual r al cuadrado. Entonces, r ya dijimos que en este caso valía 1, así que va a ser 1 al cuadrado porque es la circunferencia de radio 1. Dijimos acá arriba, estamos usando esta. Entonces, x va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Porque, ¿qué hice? Pasé el 2 dividiendo, pero ustedes ya saben que no es pasar el 2 dividiendo, sino que dividí por 2 ambos lados y luego apliqué raíz. Vamos a hacerlo paso a paso. Dividido por 2 y dividido por 2. Nos queda x al cuadrado igual a 1 medio.
y hago raíz a ambos lados. Nos queda módulo de x en realidad igual raíz de 1/2. Pero como la raíz se puede separar en raíz de 1 sobre raíz de 2, y la raíz de 1 es 1 sobre raíz de 2. Y el módulo lo podemos borrar y poner que x es más menos 1 sobre raíz de 2. Si se fijan, como la otra ecuación con y es exactamente igual, vamos a llegar a la misma conclusión. Y igual más menos 1 sobre raíz de 2. Y vamos a ver las 4 combinaciones posibles. ¿Qué nos están queriendo decir? Porque tenemos más con menos con menos. Vamos a poner esto por acá. O en la circunferencia unitaria que está más arriba. Bien. Tenemos esta circunferencia y tenemos estos puntos. Nos está diciendo que este punto de acá, 45 grados, es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Lo cual tiene sentido. Este punto de acá abajo lo podemos ver como que la x está negativa porque está a la izquierda, es menos 1 sobre raíz de 2. Y la y también está negativa, menos 1 sobre raíz de 2. Las otras dos combinaciones que nos quedan son los puntos que están acá. Son las 4 diagonales posibles, donde en esta x es negativo y es positivo, y en esta acá x es positivo y es negativo. Por ejemplo, esta es 1 sobre raíz de 2, punto y coma, menos 1 sobre raíz de 2. Y todo esto muy lindo. Logramos relacionar el ángulo con el ancho y el alto, el x y el y. Y esto está buenísimo. Es muy útil, muy interesante. Pero lo logramos para un ángulo de 45 grados porque justo sabemos que para 45 grados igual x. Pero para otros ángulos vamos a estar en bastantes problemas, si se fijan, porque no vamos a tener esta relación y nos va a costar mucho. Pero bueno, ahí vinieron y dijeron, ¿qué tal si ponemos en unas tablas gigantescas la relación que hay entre el ángulo y cuánto mide el ancho? Y dijeron, ponemos en otra tabla gigantesca la relación que hay entre el ángulo y el alto. ¿De qué? De la circunferencia unitaria, que es la circunferencia de radio 1. Entonces dijeron, va a haber una función, apareció la función que tanto queremos ver, donde vos vas a meter un ángulo. ¿Y qué va a salir? Te va a salir el ancho de la circunferencia unitaria para ese ángulo. Ancho, o sea, si yo tengo mi circunferencia y te pongo el ángulo de 30 grados, te va a salir cuánto vale este ancho de acá. Ancho. Eso con una de las dos. Y con la otra caja negra que hicieron la otra función, dijeron, bueno, con esta te va a salir el alto. Y eso te va a permitir calcular las coordenadas en x y en y de la circunferencia unitaria, que en principio no nos estaría sirviendo de mucho, pero bueno, alto. A esta función la llamaron seno. ¿De qué? De un alfa o seno de x, como ustedes quieran, pero lo importante que quiero que sepan es que acá entra un ángulo. Y lo que sale es el alto de la circunferencia unitaria. Y a esta le pusieron coseno de alfa. Entonces, cuando nosotros tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual 1, también podemos decir que x, que es el ancho, va a valer coseno de alfa. Y, que es el alto, va a valer seno de alfa. Y ahí tenemos nuestras dos queridas funciones. De acá podemos sacar cierta deducción rápida de estas dos acá. Podemos decir coseno cuadrado. Este cuadrado que está acá significa coseno de alfa, pero todo eso al cuadrado. Más seno de alfa, pero todo eso al cuadrado, es igual a 1. Una relación que vemos rápidamente de esto de acá
Y tiene que ver de vuelta con el triángulo rectángulo. Lo que estoy diciendo es que la suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Y si un cateto vale el coseno de alfa y el otro vale el seno de alfa, y la suma de los cuadrados tiene que ser 1, tiene sentido. Pero bueno, eso es un dato. Y acá nos preguntamos, che, Federico, ¿qué ocurre con estas dos funciones? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su dominio? Bueno, podemos ver ciertos puntos que habíamos revisado antes, que son como máximos de estas funciones, máximos y mínimos. Es decir, el punto más alto al que puede llegar o aspirar una de estas funciones. Vamos a verlo un ratito. Voy a dibujar una circunferencia de 3 por 3. Y vamos a ver. Tenemos este punto de acá. Recuerden, esto está en unos ejes coordenados. Y este punto de acá es el en x0, no, en x1 y en y0. Fíjense que es como lo máximo a lo que puedo aspirar, que en x haya un 1 o que en y haya un 1. Acá arriba, x vale 0 e y vale 1. Acá, x vale menos 1 e y vale 0. Y acá, x vale 0 e y vale menos 1. También teníamos estos puntos de acá, donde este sabíamos que era 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Este punto de acá, que era todo lo contrario, menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Tenemos este punto de acá, que es 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, y bueno, el de acá que ya me da vagancia anotarlo. Y los podemos escribir ahora con esto de acá. O sea, ya sabemos algunos valores. El coseno de 0 es el ancho que hay, la coordenada x, para 0 grados. Es decir, es este punto de acá. Vale 1. El coseno de 45 es cuánto vale x para este punto de acá. 1 sobre raíz de 2. El coseno de 90, o también podría escribir en vez de 90 pi sobre 2 radianes. O sea, dos formas de escribir lo mismo. Puedo quedarme solo con la última, pi sobre 2 radianes. Uno tiene que decir en qué le mete al coseno. ¿Le estoy metiendo en grados o en pi radianes? Tiene que ponerse de acuerdo, en la calculadora se escribe. Sabemos que para pi sobre 2 el ancho vale 0. Pero el seno, que era el alto, el seno de pi sobre 2 radianes, vale 1. Porque la coordenada y vale 1. Es decir, el coseno nos sirve para calcular la coordenada en x y el seno para la coordenada y. Podrían completar una tablita con todos estos valores más reconocidos, pero también, gracias a la calculadora y métodos de cálculo, podemos calcular cosas como el coseno de 15 grados, que era un poco más difícil, es una recta por ahí, y ver cuánto vale el ancho de ese triángulo rectángulo. Y ahora veamos un poco, nos enfoquemos de vuelta solo en el coseno y veamos un poco qué está pasando. Vamos a graficarlo. Vamos a graficar la función. Ahora sí es una función que recibe un x y un y los transforma. Transforma un ángulo en un ancho. Tengo un x y un coseno de x o f de x, como le quieran llamar. Y lo que vemos es que el coseno de 0 es 1. O sea, para 0 grados, acá en vez de x le voy a poner alfa, porque tiene más sentido hablar de grados, un alfa es como cotidiano, pero podrían ponerle x. Para 0 grados vale 1. Para 45 grados vale 1 sobre raíz de 2. Ponele que 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto vale? A ver. 1 sobre raíz de 2. Vale 0.707. Ponele, si esto vale 1, 0.707 por ahí. Para 90 grados, acá arriba vale 0. Luego pasa por menos 1 sobre raíz de 2, que dijimos que iba a estar por acá.
Voy a necesitar un eje más largo. Uy, ahí está mejor. Y la parte de atrás no la voy a hacer. También se podría hacer para ángulos negativos. Vamos a ignorar un ratito eso. Dejó de funcionar la goma. Qué lindo. No me anda. Ahí está. Bien. No me gustó eso. Voy a graficarlo más por fuera. Y vamos a... Un segundito y sigo. Bueno. Bien. Ponele que esto es 1, que esto es 1 sobre raíz de 2, luego va a 0. Si se ponen a analizar los puntos, que lo hice como 2 veces bien y esta vez ya no tengo tanta paciencia, les va a quedar algo así el coseno. Uy. Siempre la distancia entre pico y pico va a ser la misma, a veces se denomina lambda, la distancia entre valle y valle también, y siempre se repite una y otra vez. Y es lo que se pueden dar cuenta, porque cada vez que da una vuelta a la circunferencia, vuelve a empezar. Dios mío, me está costando dibujar en esto. Me está molestando. Qué lindo quedó mi pizarrón, pero me está molestando. Básicamente, y lo vamos a graficar en GeoGebra porque ya me cansé de intentar graficarlo ahí. Vamos a graficar coseno de x. Coseno de x. Ahí lo tienen. El ancho empieza siendo 0. Empieza siendo 1. Luego va disminuyendo cuando está a 90 grados y pasa a ser eso. El eje está en números, lo cual no me sirve mucho. El eje x debería estar en grados. Así que acá en eje x le ponemos pi sobre 2 estaría bueno. Funcionó. Y ahí podemos ver lo que ocurre. Para 1.5 pi sobre 2. Ok, no está bueno eso. Vamos a ponerlo en pi. Y ahora no quiere. Bueno, acá es pi sobre 2. En pi sobre 2 está en 0. Y fíjense que en 2pi vuelve a estar en 1. Es cuando dio toda una vuelta. Puede ser un poco confuso, pero lo veamos acá. Repitamos de vuelta lo que está ocurriendo. El coseno de 0 nos da 1. Luego sabemos que baja hasta cuando está a 90 grados. Y a 90 grados da 0. Siempre es la coordenada en x. Luego es menos 1 sobre raíz de 2. Luego es menos 1. Luego es menos 1 sobre raíz de 2. Luego es 0. Luego es 1. O sea, está todo el tiempo subiendo y bajando. Subiendo y bajando. En este caso empieza en 1. Pero sube y baja, sube y baja. Y siempre de la misma forma, no acelera ni desacelera. Y de vuelta, ¿cómo empezamos esta clase? Diciendo que queríamos hablar y ver un poco lo que es lo cíclico, el repetir una y otra vez algo. Y esto es, si se fijan, una función cíclica, porque puedo ver que se repite cada cierto periodo. Es decir, que veo la misma función una y otra vez enganchada una al lado de la otra. Y veamos el seno. El seno es la coordenada en y. La coordenada en y empieza en 0. Luego pasa a 1 sobre raíz de 2, luego a 1, luego a 1 sobre raíz de 2. Y si nos ponemos a verla, va a ser algo así. Empieza en 0 y va subiendo, y luego baja, y sube y baja. Y obtenemos una función que se ve igual a la del coseno, pero está desplazada para un costado. O podemos decir que el seno está desplazado, como quieran. Seno de x. Ahí tienen el coseno contra el seno. Ven cómo se ven iguales, pero están desplazadas entre sí. No hay ningún problema. De hecho, ¿cuánto están desplazadas? Es ver cuál es la relación entre x y y. ¿Por qué están desplazadas? Podríamos ver, si yo hago coseno de x, y en vez de x le pongo más pi sobre 2, estoy desplazando donde empiezo a contar la circunferencia.
lo desplacé más. Menos pi sobre 2 y ahí vemos. Vemos que el ancho y el alto, o que la coordenada x, y están desfasadas pi sobre 2. Es decir, que si a x le sumo pi sobre 2 en una circunferencia o a y le sumo pi sobre 2 a la hora de hablar de ángulos, obtengo el otro valor, que están íntimamente relacionadas x e y. No nos sorprende mucho, dado que es una circunferencia, este hecho. Y bueno, ¿qué obtuvimos entonces de todo esto? Logramos ver una nueva forma de medir los ángulos, que son los pi radianes. Logramos ver estas nuevas funciones, que son funciones cíclicas, que nos van a permitir modelar un montón de fenómenos cíclicos, justamente. Logramos ver la ecuación de la circunferencia y calcular algunos puntos característicos. Vayamos un poco más allá y digamos, ¿qué ocurre si quiero el proceso inverso? Vamos a ver un poco eso. ¿Y qué ocurre con circunferencias que no sean unitarias? Digamos que para empezar yo tengo una circunferencia más grande, que tiene radio igual 3. Y yo quiero, para el ángulo de 45 grados, que vos me digas cuánto vale el ancho. Y acá vos me podrás decir, bueno, para la circunferencia de radio igual 1, para el ángulo de 45 grados, justo habíamos dicho que el ancho valía 1 sobre raíz de 2, que podríamos calcularlo como coseno de 45 grados, 1 sobre raíz de 2. Y vos me decís, qué bueno, pero para la de radio 3, y ahí nos ponemos a analizar un poquito. Pero yo tengo dos triángulos rectángulos. Tengo este, donde esto vale 1, esto vale 1 sobre raíz de 2. Y tengo este otro, donde la hipotenusa vale 3. Y el ancho no lo sé. Y el ángulo es 45 grados. Y acá nos preguntamos, che, pero son el mismo triángulo, solo que este está más grande, solo me lo hiciste más grande, me lo estás mostrando con más zoom. ¿Podemos encontrar una escala? Y vamos a decir, sí podemos, no hay problema. Acá tenemos que la escala es 3 de hecho. La hipotenusa creció 3 veces. Y la pregunta es, si la hipotenusa crece 3 veces, ¿esto creció 3 veces también? Es decir, esto sería 3 sobre raíz de 2. Podemos comprobarlo. Digamos que esto es 1 sobre raíz de 2, porque ya lo sabíamos, de hecho, es el seno de 45 y lo habíamos analizado muy profundamente. 1 sobre raíz de 2. Nosotros tenemos que 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado nos da 1. Es decir, un medio más un medio nos da 1. Y tiene sentido, todo esto está bien, chequeadísimo. Esto que estoy haciendo acá es lo de los catetos al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Es Pitágoras. Veamos eso en este otro. 3 sobre raíz de 2. ¿Cuánto tendría que valer el otro lado? Si también decimos que es todo por una escala, debería valer 3 sobre raíz de 2. Es decir, 3 sobre raíz de 2 al cuadrado más 3 sobre raíz de 2 al cuadrado nos debería dar 3 al cuadrado. Esto nos dice que 9 medios más 9 medios nos debería dar 3 al cuadrado. Esto nos dice que 18 medios nos debería dar 3 al cuadrado. Y 18 medios es 9 y 3 al cuadrado es 9. Entonces nuestra hipótesis de escala es correcta. Simplemente tengo que ver por cuánto se escaló el radio para poder saber esta relación. Y de acá sacamos una nueva fórmula. Si analizamos esto y nosotros dijimos, bueno, ahora es 3 sobre raíz de 2, en realidad acá por lo que multiplicamos es por la hipotenusa. La hipotenusa es la que vale 3. Y de acá sacamos que para cualquier triángulo rectángulo puedo encontrar una relación, o para cualquier circunferencia distinta de radio 1, donde el seno de alfa, puedo varias relaciones. Una es que el coseno del ángulo, porque estábamos con el ancho, va a ser igual al ancho, pero ahora sobre el radio.
Si el radio es 1, el coseno de alfa es el ancho, como estuvimos hablando. Pero si el radio no es 1, hay que escalar. Decimos que r coseno de alfa es igual al ancho. Lo estamos escalando una r de igual 3 en este caso. 3 coseno de 45 nos da el ancho. Esto nos dice que el ancho era 3 sobre raíz de 2, que es a la conclusión que habíamos llegado. De esta fórmula, coseno de alfa igual ancho sobre r, también podemos obtener otras dos formulitas. Seno de alfa igual alto sobre r. Y hay una más. ¿Qué pasa si queremos calcular de alguna forma la relación que hay entre el ancho y el alto? Habíamos visto un poco esto de la relación cuando hablamos de la pendiente de una recta, el m de una recta, y tenía relación con dividir el ancho y el alto entre sí. De hecho, la pendiente de una recta decíamos que era el alto sobre el ancho muchas veces. De acá, si el seno de alfa es el alto y el coseno de alfa es el ancho, podemos encontrar una nueva función que nos hable del cociente entre ambas, que nos va a servir un montón. Ahora vamos a ver por qué. Esta función la llamamos tangente de alfa y es tan simple como agarrar el seno que ya conoces sobre el coseno que ya conoces. ¿Y qué es esto? El seno es el alto sobre r. Y el coseno es el ancho. Perdón por el ruido. Qué molesto ese ruido. Perdón. Es el ancho sobre r. Si nos ponemos a ver esto, podemos los r cancelarlos y nos queda que es simplemente el alto sobre el ancho. Tengo que silenciar el cero. Nos queda que hay una relación entre el alto y el ancho y la podemos ver como una función que nos relaciona el ángulo con la relación entre el alto y el ancho. ¿Y de qué nos sirve eso? Para empezar, ¿y cómo se grafica esta función? Es agarrar la coordenada en y la coordenada en x de nuestra circunferencia y dividirlas entre sí. Bastante raro. Y fíjense que ya no depende del radio, porque el radio se cancela, porque para cierto alto y ancho la relación es la misma, porque el radio es constante. Entonces, como que el radio ya no nos influye. En el seno sí y en el coseno sí, pero en la tangente no. Interesante. Además vamos a tener algunos puntos conflictuosos de la tangente. ¿Por qué digo eso? Porque el alto y el ancho a veces toman el valor de 0. Y si el ancho toma el valor de 0, yo no puedo dividir por 0. Entonces el dominio de esta función tangente va a tener algunos conflictos. Vamos a intentar analizar eso en detalle en un minuto. Veamos un segundo qué ocurre si yo tengo este triángulo que está en la circunferencia de radio unidad de vuelta. Y esto vale 1 sobre raíz de 2 y esto vale 1 sobre raíz de 2. Nos podríamos quedar directamente con el triángulo un segundo. Que de repente les metí triángulos. Y nos decimos, bueno, yo quiero que me digan cuánto vale este ángulo. Y ustedes me dicen, Fede, pero me estás jodiendo con justo 1 sobre raíz de 2, ya sé que es 45. Pero digamos que no lo saben, no lo saben. Por un momento dicen, no sé cuánto vale ese lado. Y les pido, díganme cuánto vale. Para empezar pueden sacar rápidamente la hipotenusa, saben que vale 1 de hecho, pero siguen sin poder decirme cuánto vale ese ángulo. En principio, ya sé que hay formas de decir es 45, bla, 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 pero si les diera otro ángulo les costaría, lo juro. Y acá me dicen, bueno, pero yo sé que el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2 y yo sé que el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y acá me decís, y acá aparece la tangente como el alto sobre el ancho,
la tangente de 45 tiene que darme el cociente de 1 sobre raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2. Es decir, la tangente de 45 me tiene que dar, vamos a hacer esa cuenta, 1 sobre raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2, 1. Tiene sentido. La tangente de 45 me tiene que dar 1. Pero dijimos, che, pará, yo no sé el ángulo. Yo no sé el ángulo. Seno de un ángulo que no conozco es 1 sobre raíz de 2 y coseno de un ángulo que no conozco es 1 sobre raíz de 2. Y la pregunta es, ¿me pueden hacer marcha atrás? Y sé que la tangente de este ángulo que no conozco, como es el seno sobre el coseno, 1 sobre raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2 da 1. Pero en ningún momento me pueden decir que es alfa. Y es que acá yo les estoy pidiendo el camino inverso. Les estoy diciendo, a partir de los lados, díganme el ángulo. Antes teníamos una función que a partir de un ángulo me decía cuánto valía el ancho, me decía cuánto valía el alto. La que dice cómo es el ancho es el coseno. Y tenemos el seno que a partir de un ángulo nos dice cuánto valía el alto. Y acá nace algo que vimos, varios ejemplos, lo vimos con el logaritmo, lo vimos con las exponenciales, lo vimos con las lineales, se me cayó el lápiz, y lo vimos como concepto teórico, y es que estaría bueno que haya acá una cajita justo adelante que me permita el camino inverso. Si yo te doy el ancho, si yo te doy el alto, vos me podés decir cuánto vale el ángulo. Dame el ángulo, dame el ángulo. Y acá nacen las funciones inversas, que se denotan arcoseno y arco coseno. Y en principio el cómo se calculan, digamos que es un poco mágico. Lo dejemos a las calculadoras y les dejo un problema en la guía para ver cómo podríamos calcular el arco seno y el arco coseno y cómo podríamos calcular el coseno y el seno. Pero por ahora se los dejamos a las calculadoras y nos preguntamos cómo nos limitan estas funciones inversas. Porque nosotros nos acordamos que para que haya una función inversa hay ciertas restricciones que tiene que tener la función. Por ejemplo, el seno es así y el coseno también. Y vemos que para un mismo valor de y, para un mismo valor de y, hay muchos puntitos. Eso no podía ser, ¿se acuerdan de lo que estoy diciendo? Es que dos valores de x distintos, por ejemplo 45 grados y 45 grados más 360, no sé, que es otro ángulo, van los dos al mismo lugar. Van a 1 sobre raíz de 2. Y que dos vayan al mismo lugar me impedía decir, bueno, ¿este de dónde vino? Y acá decías, no puedo saber de dónde vino. Así que para empezar, el dominio del arco seno y del arco coseno va a estar limitado entre 0 y 360. O dicho de otra forma, entre 0 y 2pi. Va a poder dar una sola vuelta a la circunferencia, la segunda ya no va a poder. Pero eso no alcanza. Eso arregla este problema. Pero veamos un ratito de vuelta a la circunferencia. Y díganme, por ejemplo, este ángulo de acá, que es 1 sobre raíz de 2, punto y coma, 1 sobre raíz de 2. Y este ángulo de acá. Este ángulo de acá es menos 1 sobre raíz de 2 en x, no hay problema, pero en y es 1 sobre raíz de 2. Y este ángulo de acá, que es 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Y miren, o sea, si yo acá pongo este ángulo de acá, es menos 45 grados, pero también lo puedo escribir como 360 menos 45, es decir, 315. El coseno, que es el ancho, es la coordenada en x, que es 1 sobre raíz de 2, es la misma para ambos, es decir,
de vuelta tengo el problema y antes de dar una vuelta. Es decir, limité el dominio para que no pueda dar dos vueltas acá y caer en el mismo punto, pero sigo teniendo problemas. No puedo saber de dónde viene el 1 sobre raíz de 2 cuando hay dos ángulos que van al mismo punto. Y acá viene la magia de decir, bueno, la calculadora y esta función de hecho la vamos a limitar un poco más. Va a encontrar la primera respuesta, la más chica, la que esté en el primer cuadrante. Es decir, te va a devolver simplemente 45 grados. Y esta, si vos le metés 315, si vos decís arcoseno de 315, arcoseno de 315, te va a dar error. Porque la tengo en grados, sí. Denme un segundo. Arcoseno de 360 menos 45. Bien, va a estar limitado. Solo te va a dar el primer caso. El arco coseno va a estar más limitado de lo que habíamos dicho. No va a estar solo entre 0 y 2pi. Vamos a ver de graficar en GeoGebra esto, porque siempre en GeoGebra nos ayuda. Este es el seno. Me gusta más el coseno a mí, así que vamos a graficar el coseno y vamos a sacar esto de pi sobre 2. Y vamos a sacar el seno. Este es el coseno. Para que pueda ser reversible, es decir, para poder calcular su inversa, tiene que darse que no puede estar una recta sobre i y tocar dos puntos. Entonces vamos a limitar su dominio. Vamos a decir, bueno, x va a ser menor que pi. Y ahí medio que sigue tocando, porque en los negativos también la podemos definir con ángulos negativos, así que vamos a decir que tiene que ser mayor que menos pi. Y ahí medio que sigue tocando dos puntos. Sigue tocando dos puntos. Seguimos en problemas. Denme un segundo. Arcoseno de menos 45. Ah, bien. No está limitada así. Está más limitada. No se pueden números negativos. Desde el 0. Y ahí la tenemos realmente. Ahora sí, la línea gris no toca ninguna otra cosa. Y esta es la función que voy a invertir, que la voy a llamar arcoseno de x. Y ahí la vemos. Fíjense que es lo mismo, como siempre está rotada y espejada. Y esta es la función arcoseno. Vamos a ponerle un color más lindo. Solo me da respuestas en el primer cuadrante, es decir, entre 0 y pi. Solo me da respuestas que estén arriba. No me va a dar ángulos como 315. Me va a decir, bueno, si vos me metés 1 sobre raíz de 2, yo te devuelvo 45. Y ahí está el chiste. Al arcoseno vos le metés cosas entre 1 y menos 1. Por eso me estaba dando error antes. Estoy intentando meterle un ángulo, cosa que no tenía sentido, eso porque me mareo y la dislexia. Pero el arcoseno, esto de que tenga ángulos, no, el arcoseno le meto el alto o le meto el ancho. Lo que tiene va entre 0 y 1, no, entre menos 1 y 1. Y ahí sí tiene sentido. Arcoseno de menos 0.5 da 120 grados. Y ahí nos preguntamos, bueno, y si le pones 1 sobre raíz de 2, te va a dar 45 o 315. Y lo pruebo. Arcoseno de 1 sobre raíz de 2. Lo pueden probar en JavaScript o en Python, están todo esto. Y me dio 45. Perfecto. La función está limitada de dominio entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque la imagen del seno y del coseno va entre 1 y menos 1. La imagen esta va entre menos 1 y 1. Y solo el arcoseno no es cíclica. El arcoseno se queda solo con la primera vueltita. Por eso es tan chiquitita. Solo se queda con una pequeña parte. Porque si no limitamos el coseno, en realidad, si sacamos toda esta condición,
y GeoGebra no se muere en el intento, f de x igual coseno de x, vemos que solo está reemplazando a la primer partecita. Después, si está en otro cuadrante, vamos a tener que analizarlo. Perdón si los confundí un poco, pero quería ir a estas funciones inversas para ir también a esta otra, la tangente. La tangente iba a ser el seno sobre el coseno definida, el seno de x sobre coseno de x, o de alfa. Esa es la tangente. Entra un ángulo y me da la relación entre el ancho y el alto. Y el arco tangente va a ser muy útil para obtener justamente lo contrario, obtener a partir de los lados el ángulo. Porque acá yo puedo hacer a tangente, arco tangente de 1 y me va a dar el ángulo, que va a ser 45 grados. También va a estar limitado. Arco tangente de 1 me da 45 grados en una calculadora y está bien. ¿Qué hice? Yo acá lo que hice fue arco tangente de alfa, aplico arco tangente a ambos lados, arco tangente de 1. Es decir, acá me quedó 1 sobre 45, me quedó alfa, porque arco tangente, inversa y su función me da el valor que entra de arco tangente de 1, que es 45 grados. Lo mismo hice acá recién con el arco seno y el arco seno. Si yo quiero alfa, hago arco coseno de ambos lados y me queda que alfa es arco seno de 1 sobre raíz de 2. Y acá me queda que alfa es arco seno de 1 sobre raíz de 2. Bien. ¿Qué más les puedo decir? Porque ya vimos muchas cosas y deben estar ultra mareados. Es un tema que marea bastante. Qué lindo quedó el pizarrón. ¿Qué más podríamos ver? Algún ejemplo podríamos ver en un ratito, lo grabo.